Miércoles 23 de agosto, amigas, amigos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Los de Mercados, traído a ustedes por EJTVS Consultoría y Portefondeo. Bienvenidos al podcast que los llena de las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios. El podcast que siempre los mantiene con temas de conversación y que de manera sencillita les informa sobre cómo se encuentran los mercados al día de hoy. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron los mercados. El día de hoy tenemos mercados pintados de verde, tenemos mercados optimistas. Antes de la apertura, el Dow Jones está incrementado 88 puntos o un 0.26%. El S&P 500 está arriba un 0.3% y el Nasdaq lo tenemos arriba un 0.42%. Ayer vimos mercados mixtos. El Dow Jones cerró abajo 174 puntos o un 0.5%. El S&P 500 cayó 0.28% y el Nasdaq incrementó un 0.06%. ¿Por qué tuvimos resultados mixtos? Porque tuvimos resultados trimestrales de empresas minoristas de vestimenta, presentó resultados trimestrales Dick's Sporting Goods, cayeron sus acciones sorprendentemente un 24%, ha sido su peor día de la historia para estas acciones después de no cumplir con las estimaciones de los analistas y recortar su estimación para 2023. También tuvimos resultados de Macy's, sus acciones cayeron un 14%, por quedarse con su estimación conservadora de resultados para 2023. Hablando de minoristas que tuvieron buenos resultados, fueron Lowe's, superaron las estimaciones de los analistas en utilidades y también en ingresos, y sus acciones terminaron arriba un 3% después de incrementar su estimación de resultados para 2023. Hablando de resultados que vamos a estar esperando el día de hoy, pues tenemos resultados de Peloton, Foot Locker, Kohl's y Abercrombie & Fitch antes de la apertura del mercado, y después del cierre vamos a tener resultados de Nvidia y de Snowflake. El día de hoy es importantísimo, señoras y señores, para el comportamiento de la bolsa. ¿Por qué? Porque presenta Nvidia, que ha sido la empresa que ha estado impulsando al mercado en general, ha estado impulsando el optimismo y ha estado atrayendo a los inversionistas durante todo el año, generando optimismo en cuanto a la inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia han incrementado 219% en lo que a 2023 tiene una valoración actual de 1.19 billones de dólares, y con este incremento de 219% en sus acciones, pues ha impulsado este incremento de 30% que hemos estado viendo en el Nasdaq en lo que va del año. Entonces, importantísimo lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Como comentamos, ya han presentado el 95% de las empresas del S&P 500, alrededor de 4 de 5 empresas han estado superando las estimaciones que tenían los analistas en promedio, porque los analistas tenían estimaciones a la baja, es decir, caídas en los resultados para estas empresas. Entonces, un año que estamos viendo pues resultados a la baja, y los inversionistas tenían pues una estimación peor a la que fue en realidad. Por eso un poco optimismo que hemos estado viendo en los mercados. El día de hoy, hablando de datos económicos, vamos a estar viendo datos de venta de hogares y también de compra de hogares. Entonces, muy importante este dato económico para el comportamiento del consumidor, y aún permanecemos esperando este simposio de 2 días de la Reserva Federal en Jackson Hole, Wyoming, donde el viernes va a estar hablando el presidente de la Reserva, Jerome Powell. Vámonos con un análisis corto pero muy importante que estoy viendo en la industria de minoristas con productos de vestimenta, viendo el comportamiento de Nike, esta empresa con valor de mercado de 155.230 millones de dólares. Todos conocemos esta marca Nike, aunque vemos que todo el mundo usa este tipo de productos, no ha logrado convencer a los inversionistas esta empresa con sus resultados. Sus acciones han caído un 14.5% en lo que va de 2023. Hablando del comportamiento histórico,
desde su punto más alto de la evaluación de 2021, las acciones de Nike están abajo un 42%. Hemos estado viendo resultados de empresas minoristas de vestimenta en las últimas semanas y no han estado convenciendo a muchos inversionistas. Entonces, viendo el comportamiento de Nike para analizar esta industria, pues hemos visto que en 9 días ha perdido 13,000 millones de dólares de valor de mercado para llegar al día de hoy a 155,000 millones de dólares de evaluación. Entonces, ¿por qué estamos viendo este comportamiento? Porque está fuertemente ligado al comportamiento del consumidor, específicamente en China, que es donde los inversionistas estaban viendo un fuerte comportamiento. Estamos viendo que no estamos viendo esta demanda fuerte como esperaban muchos economistas y también analistas. Entonces, al ver esta desaceleración en mercados importantes como los de China, que hablando de sus ventas minoristas, este indicador económico, vimos que cayeron un 2.5% para el mes de julio, que es peor del promedio que esperaban los economistas de 4%. Entonces esto ha provocado esta caída continua en las acciones de Nike, que han caído un 6% en el último mes. Esta última caída que vimos el día de ayer fue de 1.36% y fue por estos resultados de Dick's Sporting Goods que no lograron convencer a los inversionistas. Tuvieron que recortar sus resultados trimestrales y también sus resultados anuales para 2023. Entonces, este importante cliente de Nike provocó esta tendencia bajista que vimos el día de ayer en las acciones de Nike. Entonces, para ver cómo continúa esta tendencia, va a ser muy importante analizar los resultados que vamos a estar viendo en unos momentos de Foot Locker, que también es otro cliente muy importante para esta empresa. Entonces, es increíble ver este comportamiento para la empresa, que ha caído un 14% durante el año, por mientras que las empresas del S&P 500 de consumo discrecional en conjunto han incrementado un 29% en este índice del S&P 500 de consumo discrecional. En los últimos resultados trimestrales que publicaron a finales de julio, estábamos viendo que se quedó pues un poco debajo de la estimación de los analistas. Los resultados de la empresa aún estaba trabajando en deshacerse, al igual que muchos minoristas del inventario que tenían de más en la empresa. Tuvieron que poner muchos descuentos en sus productos, entonces también su estimación de resultados anual tampoco logró convencer a los inversionistas por este mismo tema de inventarios acumulados con el que están enfrentando muchos minoristas. Entonces, hablando de qué podríamos esperar para los resultados de Foot Locker, pues Foot Locker frecuentemente da detalles de los desempeños de sus marcas. Por ejemplo, en 2022 había dicho que había comprado el 65% de su mercancía de Nike. Entonces vamos a ver qué comenta Foot Locker sobre sus compras y la demanda dependiendo de las marcas que vende actualmente. Van a ser unos resultados interesantísimos los de Foot Locker. Queridas y queridos amigos, espero que la información compartida en este podcast les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido y a calificar honestamente a este podcast donde nos estén escuchando. Fue un episodio corto pero interesante el del día de hoy. Si tienen cualquier duda, comentario, retroalimentación, los invito a dejar sus comentarios en donde nos estén escuchando en este podcast. En Spotify pueden comentar directamente sobre el episodio o también nos pueden mandar mensaje por redes sociales. Espero que tengan un excelente día, un gran resto de semana y ánimo. Mañana nos vemos.